Muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes nos acompañan ahora en presencia y si no, luego por la transmisión. Yo nada más quiero saludarles en nombre de la maestra Malena Mijares, que es la coordinadora de difusión cultural de aquí de la Facultad de Arquitectura, y darles la bienvenida a este espacio, al Teatro Estefanía Chávez Barragán. Y le voy a ceder la palabra a Alexandra Aguilar para que ella explique muy bien de qué se trata este proyecto, la conferencia, la exposición que vamos a inaugurar. Y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pues muchas gracias a todos, a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder estar aquí con todos ustedes. Es difícil siempre acoplando el lenguaje, pero vamos aprendiendo. Pues bueno, me da muchísimo gusto de verdad que la Facultad de Arquitectura haya abierto este espacio, no nada más el teatro para esta conferencia, sino también el vestíbulo para hacer la exposición de Daniel Arzola, porque, pues bueno, ¿no? Daniel y yo hemos venido trabajando desde el 2018. Yo le invité a un coloquio, a participar en un coloquio sobre discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos, del cual después publicamos un libro, y a mí me gustó tanto la experiencia de vida y el trabajo de Daniel que me invité a realizar la portada de ese libro, ¿no? Y es una de las imágenes que vamos a ver en la exposición al terminar esta conferencia. Entonces, bueno, nuestro trabajo, nuestra relación ya de amigos, creo que ya tiene algunos años, y pues bueno, ahorita un poco con el pretexto de hacer la última presentación del libro este año en la Facultad de Psicología, pues a mí me parecía muy importante que la persona que había realizado esta portada, pues que estuviera aquí en México con nosotros, y sobre todo también que su obra, ¿no?, se pudiera exponer, ¿no?, porque su obra nos habla de muchos de estos sesgos, ¿no?, que están presentes en todas las poblaciones en el mundo, y de cómo estos sesgos se pueden también reproducir en actitudes y en comportamientos discriminatorios. Entonces, la obra de Daniel, digamos, para mí siempre ha resonado muchísimo, no nada más, digamos, en su perspectiva estética, sino también en su perspectiva política, ¿no?, que son dos elementos que para mí son fundamentales y que cuando los unimos, pues podemos tener, digamos, elementos muy revolucionarios, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí el trabajar con él ha sido un gusto, y un poco el tenerlo hoy aquí, gracias, digamos, a la invitación de Dino, ¿no?, el director de la facultad, para abrirnos este espacio, a Carolina Magis también, que rápidamente también nos ayudó a ir construyendo toda esta propuesta, tanto de la exposición como de la conferencia, pero bueno, muchas otras instituciones, ¿no?, que también han estado de la mano con nosotros, promocionando, difundiendo, patrocinando también los diferentes eventos que estamos teniendo, con la presencia de Daniel Arzola aquí en México. Entonces, pues bueno, hay mucha gente a la que hay que agradecer, no me quisiera extender, pero nada más quisiera nombrar, digamos, algunas de las personas que han ayudado y que abrieron la puerta para que pudiéramos hacer estos eventos. Obviamente la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de la Coordinación para la Igualdad de Género, el aquí presente, el doctor arquitecto Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, que obviamente nos prestó este teatro y ese vestíbulo, ¿no?, para poder presentar esta obra a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura, a la doctora Marilena Teresa Medina Mora y Casa, con quien también estuvimos la semana pasada presentando la exposición, así como haciendo una presentación del libro, el doctor Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, que también estuvo con nosotros la semana pasada, y la maestra Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro, quien ha estado también ayudando en muchos eventos, y perdón, no lo quise dejar de fuera, pero bueno, están muy grandes las letras aquí, el maestro Bruno Velázquez Delgado, que han sido los grandes aliados de esta propuesta a lo largo de todo este proceso para poder llevar a cabo esta exposición, que él es el coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Hay mucha gente que también estuvo participando y que, bueno, sería un poquito larga la lista, y la verdad yo quisiera dejarle el espacio a Daniel y a Rubén para que empecemos con esta conferencia. Así que bueno, a todos los que han participado, ya sea de esta facultad o de otras de las instancias, pues les agradecemos de verdad muchísima toda su colaboración, su cooperación y su apoyo para poder llevar a cabo todos estos eventos
en el marco de dos fechas que fueron importantes. El 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia. Y obviamente el mes de junio, que es un mes muy importante para la comunidad LGTBQ y más, ya que es el mes del orgullo LGTBQ+. Entonces también vamos a estar teniendo una serie de eventos a lo largo del mes de junio en Azul, en la Casa Universitaria del Libro, que ojalá que también nos puedan acompañar para profundizar, reflexionar y celebrar este mes del orgullo LGTBQ. Pues bueno, ya sin más preámbulo y ya después de haber dado todos los agradecimientos, me gustaría mucho presentarles a nuestro conferencista del día de hoy y también a, digamos, nuestro moderador. Voy a empezar rápidamente con la biografía de Daniel. Daniel Arzola es originario de Maracay, en el estado Aragua, en Venezuela. Arzola describe sus primeros años como una época cargada de violencia sistemática debido a su sexo e identidad. A partir de ello, y de su encuentro precoz con diferentes autores y artistas, surge su interés por el arte y por la exploración de la identidad desde distintas aproximaciones teóricas y estéticas. En 2013, su último año como estudiante de la Escuela de Artes Visuales, Rafael Monasterios de Maracay, Daniel Arzola populariza el término artivismo con la publicación de su proyecto No Soy Tu Chiste, conjunto de obras gráficas que enfrentan la homofobia en los medios de comunicación venezolanos. A los 23 años, ante la crisis económica y la creciente criminalización contra el activismo LGTBQ y más, deja su país y se refugia primero en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente en Santiago de Chile. En ese mismo año, la versión en inglés de No Soy Tu Chiste, I'm Not a Joke, fue incluida por la cantante Madonna en su proyecto Art for Freedom. En 2017, Daniel Arzola es invitado a intervenir en la estación Carlos Jauregui del Metro en Buenos Aires, convirtiéndose en su primera exposición permanente. En este mismo año es ganador del Trivializer Honor Award de la cadena de televisión norteamericana Logo TV por su aporte a la comunidad LGTBQI+. Y el America's Quarterly lo incluye entre los 5 artistas gráficos más influyentes en América Latina. En 2020 elabora un mural para la serie Casa de las Flores de Netflix y realiza el diseño gráfico de la campaña contra el SIDA de la San Francisco AIDS Foundation. En 2022 obtiene el Fellowship en Artivismo de la Fundación GAT. Arzola reside actualmente en Minneapolis, donde continúa con su trabajo como artivista y trabaja como diseñador gráfico senior en la Universidad de Minnesota. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Déjenme leer rápidamente ahora también la semblanza de Rubén para dejarles el espacio a ellos. Bueno, nuestra moderadora es el maestro Rubén Hernández Duarte, de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la UNAM. Es disidente de género no binario. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y obtuvo el grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en el diseño de proyectos de investigación, docencia e incidencia desde los enfoques de género, juventudes y derechos humanos. Ha colaborado como especialista en instancias de la administración pública, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo académico se centra en la construcción de subjetividades sexogenéricas y de alternativas ético-comunitarias frente a la violencia, la vulnerabilidad y la precarización de las vidas. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM entre 2017 y 2020. Es docente de asignatura desde el 2015. Actualmente es responsable de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy y pues les dejo el micrófono para que podamos continuar con la conferencia de Daniel y posteriormente con la moderación también de Rubén. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Alexandra, por la cálida presentación, también por la fortuna de confluir en este espacio y también por la alegría de que
esta confluencia de voluntades en la universidad nos haya permitido también encontrarnos con Daniel. Me siento muy feliz de estar en este espacio. Me encanta el diálogo entre la academia y el arte, creo que es necesaria, importante, y también, como Alexandra lo mencionaba, con los puntos comunes y los horizontes compartidos en términos de las agendas ético-políticas que podemos construir, sobre todo en este momento por el tema que nos ocupa, para pensar las injusticias y las desigualdades estructurales que se sostienen sobre la base del sistema heterosis patriarcal, que confluye, por supuesto, con otros sistemas de opresión como el racismo, como la colonialidad, y que precarizan sistemáticamente la vida de las personas. Pero la fortuna del día de hoy también es que la conferencia que Daniel está a punto de presentarnos, titulada "No soy tu chiste, el arte contra el prejuicio y la homofobia", muestra que también frente a esos sistemas de desigualdad hay un espacio para el agenciamiento ético-político y en este caso artístico. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría pasar el uso del micrófono para Daniel Arzola, artista gráfico venezolano que ya fue presentado por Alexandra, y pues convocar a la escucha de su presentación, a que aprendamos colectivamente y que después de escuchar su presentación, pues también nos demos una oportunidad para dialogar y más adelante también pues para acompañar el proceso de inauguración de su exposición, que tenemos también la fortuna de que se presente en este espacio de la universidad. Pues sin más, paso el uso del micrófono a Daniel y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok. Sí. A ver, mejor. Y a ver, ahora, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá y por compartir su tiempo conmigo. Mi nombre es Daniel Arzola y me gusta definir mi trabajo como activismo. Me gusta definir mi trabajo como activismo porque me permite, me da chance de explicar un poco o hablar sobre cuáles son las dinámicas que el arte usa para comunicar y para incidir en la cultura. Pues como les contaba, me gusta definir mi trabajo como activismo porque me di cuenta por experiencias personales que cuando creces en una sociedad donde puedes sentirte identificado con la cultura, tu identidad se construye de una manera distinta. A diferencia del activismo convencional, el activismo no apela al lado, digamos, racional, sino al lado emotivo. El activismo no necesita de la presencia del activista para estar allí. Necesita una creación artística que pueda ser compartida, que pueda ser accesible. No es únicamente hablar de arte social, porque el arte social que se encuentra en los museos, que no es accesible, termina siendo arte institucional más que social realmente. Para mí el activismo se trata de la accesibilidad del arte, de crear una obra que no solamente pueda ser una pieza gráfica, a veces es una canción, a veces es un poema, a veces simplemente es un pañuelo verde que se transforma en un símbolo, en un icono de lucha, que nos permite identificarnos y, por supuesto, muchas veces romper la barrera de la censura y de lo establecido. Entonces, yo hoy voy a contarles un poco acerca de mi historia, acerca de cómo surgió este proyecto llamado No soy tu chiste. Yo creo que el arte tiene el poder de cambiarte. A veces te puede cambiar el día, a veces una canción te puede cambiar el ánimo. A mí el arte y mi trabajo me cambiaron la vida, me salvaron la vida de hecho. Y también me enseñaron acerca de mis propias capacidades, porque el arte da valor al artista, porque te recuerda que tienes capacidades y que eres capaz de crear, pero también da valor a quien observa, a quien atestigua, porque nos enseña el arte. Me parece además que el arte es importante porque tiene la capacidad de romper jerarquías. No todas las personas tenemos la oportunidad de ir a la academia, de ir a la universidad. Pero un artista es una persona que aparece un día y nace con un talento y decide mostrar lo que hace. Un artista se levanta entre medio de nosotros y realiza algo que nos conmueve.
y si tienes suerte, realiza algo que trasciende en el tiempo y nos cuenta sobre su época. Para ser un poco más poético, a veces me gusta pensar en el arte como el mundo de los espíritus. Tenemos acceso a otras realidades, a otros sentimientos, a otras personas a través de su obra. La obra del artista es un espejo no solamente de la sociedad y la realidad de nuestra creación, también es un espejo de su universo. Una persona puede emocionarse de igual manera si se escucha una canción de los Beatles en China a como se emociona en México. Una película nos puede emocionar de igual manera porque aunque existen mil ideas, generalmente los seres humanos solemos sentir de la misma manera, es algo que nos acerca, que nos recuerda que aunque en muchos aspectos somos diferentes, en la estructura podemos ser iguales. Voy a la siguiente diapositiva, por favor. No soy tu chiste. No soy tu chiste fue un trabajo que me cambió la vida. Y como bien decía Alexandra durante la presentación, fue un proyecto que empecé durante mi último año en la Escuela de Arte. El año 2013 y 2014 fueron años muy difíciles en Venezuela. Fueron periodos de muchas protestas, de mucha incertidumbre. Cuando yo creí No soy tu chiste, me encontraba rodeado de violencia. Escuchaba disparos a mi ventana todo el tiempo. Podíamos pasar quizá a veces hasta 3 días sin electricidad. Las protestas y el activismo se iban criminalizando cada vez más. Yo estaba seguro, porque creo que, aunque no tuve el chance de ir a la universidad, encontré la manera de estudiar en una escuela de arte pública en mi ciudad. Por supuesto, pueden imaginarse que era una escuela sin recursos. Pero yo creo que no son las universidades lo que hacen a los estudiantes, sino los estudiantes construyen universidades y escuelas. Y a veces basta un solo profesor para cambiarte la vida y enseñarte y inspirarte a creer en tus capacidades. Cuando yo cursaba ese último año en la Escuela de Arte, nos pidieron un proyecto final, una tesis de grado, un proyecto final, y yo quería que fuese algo que no se quedase en una gaveta, que no se quedase simplemente allí, sino que sirviese de algo. Y tuve la idea de hacer una campaña gráfica para hablar de la realidad de las personas LGBT en Venezuela. Porque durante los últimos siglos en Venezuela, el único tipo de representación que se dio en medios de comunicación a personas queer, voy a utilizar la palabra queer para definir personas LGBT. Siempre esta representación fue burlesca, siempre fue un estereotipo dañino. Y cuando yo hablo de estereotipos, me gusta decir que no tengo ningún problema en contra del estereotipo, porque el estereotipo quizá existe, pero somos más que estereotipos. Quizá esa persona que te parezca estereotipada también se enfrenta a situaciones complicadas en la vida. También tiene un rol familiar, también tiene un rol romántico, también tiene aspiraciones. Y esa parte nunca te la cuentan. Siempre las personas que fueron representadas, y todavía hasta el día de hoy son representadas en la cultura venezolana, y sé que esto no solamente pasa en Venezuela, porque si no mi trabajo no se hubiese hecho viral en el mundo, sé que se sigue utilizando la burla sistemática para menospreciar la dignidad de las personas. No solamente en cuanto a su sexualidad, también se hace muchas veces de manera racista. Entonces, no tengo problemas contra el estereotipo, pero muestra el lado humano del estereotipo, muestra que cada persona es un mundo. No prives a las personas de conocer que los que tienen realidades distintas a la tuya también tienen dignidad. Bajo esa premisa, yo aprendí a dibujar antes que aprender a hablar, y las paredes de mi casa eran testigos de eso. Dibujar siempre me recordó que tenía valor. La primera vez que una persona utilizó un insulto homofóbico en mi contra, quizá tenía 5 o 6 años, y sentí un peso histórico aplastándome. Los venezolanos estamos obsesionados con la palabra marico, que digamos es la palabra homofóbica más común, y no siempre se utiliza de manera homofóbica. Pero me parece que la cultura venezolana ha estado obsesionada con la homosexualidad. Si tienen amigos venezolanos, generalmente, y si se escuchan hablando con otros, entenderán que pueden decir la palabra marico cada 30 veces en una conversación. Es muy común. Sin embargo, no solamente las palabras
por sí sola lastiman, sino su intencionalidad. Y cuando me dijeron marico la primera vez a los 6 años, sentí un peso histórico aplastándome. Yo no sabía qué entendía, qué significaba ser marico, pero sabía que me iba a complicar la vida. La primera vez que mi mamá se dio cuenta que me gustaba, que me sentía atraído por otros niños o por alguien de mi mismo género, me dieron una paliza que me oriné en el piso. Y no porque mi mamá fuese malvada, sino porque ella creció también en una sociedad que le enseñó que con violencia puedes cambiar a las personas. Y realmente no cambias a las personas, los suprimes, los intentas borrar. Y esos formatos de violencia pues son los que terminan afectando y quebrando nuestra identidad. Y aunque nos volvamos adultos y salgamos de closets, porque hay muchos closets de los cuales salir, y no solamente la gente queer sale del closet, creo que todos crecemos en una sociedad con normas que cuando no se parecen a como somos, pues suele ponernos la vida en perspectiva. Yo crecí viendo estos programas de televisión donde ponían generalmente a un hombre heterosexual con un vestido que aparte invisibilizan tremendamente a la gente trans, que aparte te hacen creer que ser homosexual y ser trans es lo mismo, que ser bisexual es lo mismo, que ser lesbiana es lo mismo, nos ponen a todo en un saco. Entonces cuando creces en una sociedad donde tu sexualidad o tu identidad se construye bajo un discurso chistoso, eso se traduce en una sociedad que cuando te reconoce distinto, lo primero que hace es burlarse. Y lo último que puede terminar haciendo es cortar tus derechos. Yo fui despedido además de un trabajo en Venezuela porque el jefe notó que era un poco afeminado. Cuando conocí a otros compañeros queer o compañeras queer, se enfrentaban mucho a lo mismo. Entonces crecí en una sociedad donde la sexualidad y el género fueron concebidos siempre como un defecto. Cuando yo empecé a hacer No Soy Tu Chiste, yo necesitaba tener algún tipo de expresión cultural que dijese que mi dignidad era valiosa, que mi sexualidad y mi género no son defectos. Y de niño esperé durante mucho tiempo ver en la televisión una historia de personas como yo que se enamorasen, que fuesen aceptadas por su familia, que tuviesen capacidades y triunfos, y nunca apareció. Y por eso creo que decidí hacer No Soy Tu Chiste. Empecé a usar la ilustración digital, si pasamos a la siguiente diapositiva. Empecé a usar la ilustración digital porque, bueno, Venezuela estaba en todo este tema de la crisis, todavía está, y comprar de repente un lienzo o papel para dibujarlo podía costar años de mi salario. Así que empecé a utilizar la ilustración digital como medio. No solamente por eso. Cuando yo tenía 15 años, ya para esa época había crecido viendo mi nombre escrito en paredes con insultos homofóbicos. Todos los años, constantemente, las paredes de mi barrio, de mi localidad, tenían escrito Daniel Marico por todas partes y sabían exactamente quién era yo. Cuando empecé a hacer No Soy Tu Chiste, recuerdo que necesitaba un nombre para la campaña. Sabía que quería hacer una campaña, sabía que quería hacer ilustración digital. Recuerdo ir a una función de cine de una película llamada Cloud Atlas, larguísima por cierto. Y hay una escena de la película donde hay una pareja de hombres y hay una tragedia, spoilers, uno de ellos muere, y está desangrado los brazos del otro, y yo recuerdo tener gente a mi lado en el cine privada de la risa, porque eran dos hombres. Entonces el prejuicio nos desconecta a veces del lado humano, y creo que el prejuicio muy peligroso es el que nos hace ver a los otros como no humanos. Cuando justificamos ese tipo de percepción que dice, ellos no son como nosotros, ellos no valen tanto como nosotros, su historia de amor no importa, su tragedia no importa, su dolor da risa. Y recuerdo pararme en el cine, confrontarlos y decirle, ¿te parece chistoso? ¿Quieres que me bese con un hombre para que te dé más risa? ¿Te parece que es un chiste? No soy tu chiste. Regresé a casa y supe que tenía el nombre.
Tenía personas que me decían, no le puedes poner no, porque si el no es negativo no se va a vender. Yo decía, yo no estoy vendiendo nada. Se llama No Soy Tu Chiste. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que sucedió es que empecé a publicar las obras en Facebook, Tumblr, Twitter, y en cuestión de semanas se fue haciendo viral. Amigos empezaron a compartirlo, después amigos de amigos, el proyecto terminó siendo visto en Estados Unidos y Canadá, me contactaron activistas, traducimos No Soy Tu Chiste, la versión inglesa I'm Not a Joke, y luego pasó con gente de Brasil, y luego pasó con gente de Portugal, luego pasó con gente de Italia, luego pasó con gente de Alemania, y hasta este momento No Soy Tu Chiste se encuentra traducido en 20 idiomas, incluyendo guaraní. Este proyecto empezó en medio de apagones y tiroteos, con una computadora rota y vieja. Y si alguien acá que tenga actitudes, curiosidades artísticas, siempre digo que no tienes que ser el mejor dibujante, no tienes que ser la mejor cantante, no tienes que tener un talento extraordinario, tienes que tener algo que decir, encontrar cómo decirlo y cultivar tu voz. Porque el arte nos permite cultivar nuestra voz, nos permite, con disciplina, creer en traducir en realidad lenguajes, discursos y realidades que con la simple palabra no alcanzan. Y esa es una de las razones quizás por las que elegí contar mi historia a través del arte. Y que fue algo que me enseñaron otros artistas. Fue algo que aprendí de mucha gente que ni siquiera estaba en este mundo cuando me encontré con un libro, una canción o una obra gráfica que me hizo sentir que había gente como yo y que aunque a mi alrededor me decían que no había una comunidad, que habíamos que escondernos y sufrir, otras personas de otra época que hablaban otros idiomas a través de su obra artística me enseñaron que estas personas estaban equivocadas y que había otra realidad que fuese posible. Lo que sucedió luego con No Soy Tu Chiste fue que se terminó convirtiendo en este movimiento internacional. Yo seguía en Venezuela, en medio de apagones, esperando horas en filas de supermercados para poder comprar comida, y el trabajo se estaba moviendo. Entonces se transformó como en esta película que pasaba enfrente de mis ojos, pero de la cual yo era parte en cierto sentido, pero en mi realidad todavía no había cambiado. Una de las razones por las cuales hice este trabajo es porque me encontré con la historia de Ángelo Prado, un chico de 18 años de mi ciudad Maracay, que fue rociado con gasolina y le quemaron el 70% de su cuerpo por ser homosexual. El caso de Ángelo Prado estuvo aislado. Los medios de comunicación en Venezuela, casi ninguno compartió la noticia. Por el contrario, seguían estos estereotipos en programas de comedia, haciéndote pensar que, bueno, que ser gay o trans es un chiste y que hay que reírse. El caso de Ángelo me hizo dibujar de nuevo. Yo había pasado alrededor de 5 o 6 años sin dibujar, porque como tenía 15 años, un grupo de vecinos que me venían haciendo bullying desde toda mi vida, y yo venía ignorándoles toda mi vida también. Y el tema con la violencia es que si la ignoras, un día se te para de frente a la cara y no hay manera de ignorarla. Y eso fue lo que me pasó. Estas personas me quemaron con cigarros y con fuegos artificiales mientras se burlaban, me destrozaban todos mis dibujos. Yo escapé de esa realidad, pero hay gente que no escapa de esa realidad. Y mi trabajo, también digital, la ilustración digital, me dio también el poder de crear ilustraciones que no pueden ser realmente destruidas. Si una persona hoy se ofende con la exposición que tenemos afuera y destroza una de las obras, yo puedo reemplazarla porque el espíritu de la obra es indestructible, es digital, es artivismo. La idea no la puedes destruir. El medio lo puedes destruir, pero la obra puede volver allí. Mi revancha vino tiempo después, gracias a mi trabajo. Un día, una persona en Twitter compartió mi trabajo y le pareció que mi trabajo tenía valor
Y ese tweet me cambió la vida. Esa persona fue Madonna. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Oh, pasamos a la siguiente. Esa persona fue Madonna. Ese tweet, porque es lo que me dio la revancha. Y yo sé que es muy cliché decir que soy gay. Ay, Madonna me cambió la vida. 100% correcto, se lo juro. No por seguir cliché. Miren que los estereotipos existen. Pero también son humanos. Este momento me cambió la vida porque todos los medios de comunicación con los que yo crecí viendo, burlándose de gente como yo, estaban interesados. A este lo veo Madonna, vamos a entrevistarlo. Y empecé a aparecer de repente, me hizo pasar de ser un desconocido de un pequeño pueblo a terminar en los programas de radio más importantes del país, en los programas de televisión más importantes del país, y tuve la oportunidad de hablar de esto, de estas mismas palabras, de este mismo discurso que tengo ya casi 10 años compartiéndolo con gente. Y fue un momento de revancha, porque por primera vez en medios de comunicación venezolanos hay un discurso que no era somos inmorales, somos defectuosos, no, era sobrevivimos a pesar de ustedes. Estamos aquí, hemos estado aquí y seguiremos estando aquí. Puedes retroceder una diapositiva, porque justamente quería hablar de esto. Y es que es algo muy importante dentro de los procesos de identidad. Cuando tú creces en una sociedad que te ataca y se burla por tu color de piel, por tu acento, por tu procedencia, por tu religión, y vuelves a tu casa, generalmente tienes a una madre, a una familia, sin importar tu color de piel, sin importar tu acento, sin importar tu religión. Pero cuando creces siendo queer en una sociedad machista, el enemigo lamentablemente está en casa. Por lo cual crecemos teniendo que construir una identidad falsa para adaptarnos, una identidad camaleónica para no ser atacados. Y eso fractura nuestra identidad, eso tiene consecuencias. No es lo mismo crecer en una sociedad donde te puedes ver representado y saber que existe gente como tú y saber cuál va a ser el patrón de tu vida, a crecer en una sociedad donde te dicen que la única manera, el único destino que vas a tener es morir en un hospital con SIDA, o asesinado, o solo, porque las personas como tú se quedan solas. Es mentira. Los seres humanos tenemos la capacidad de encontrar casa y hogar en mentes parecidas a la nuestra. Tenemos la oportunidad, y sobre todo las personas, no solamente las personas queer, pero creo que los que tenemos conflictos con familiares sabemos que la familia no es sangre, esas familias son nexos. Yo creí No soy tu chiste en el año 2013. Todo el impacto de lo que sucedió con Madonna me dio cierto reconocimiento, pero también me puso en el ojo de muchas personas que sentían que estaba traicionando a mi país por exponer una realidad homofóbica, machista, transfóbica. En el año 2014 ya había empezado a recibir invitaciones para ir a otros países y hablar de mi proyecto. En el mismo año, en 2014, esta parte sí quiero leerla porque no quiero saltarme ningún nombre, y es una parte muy importante. En el año 2014 empezaron una de las mayores protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante esas mismas protestas, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, conocido como SIBIN, dispara en la cabeza a Basilda Costa, un estudiante. Los colectivos paramilitares, también con disparos en la cabeza, asesinan a Génesis Carmona y Robert Redman. Durante esas protestas, alrededor de 33 personas murieron asesinadas. Mientras estos hechos sucedían, Nicolás Maduro bailaba en la televisión venezolana. Durante ese mismo tiempo, uno de mis amigos, también activista, el activista Roswell Mantilla, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor,
Jorge Mantilla fue el primer político abiertamente gay en ser elegido para la Asamblea Nacional en Venezuela. Rosny se encontraba protestando. Lo detuvieron, lo encarcelaron sin ninguna evidencia. Lo que dijeron fue que supuestamente le estaba ofreciendo dólares, lo cual es muy difícil para las personas en Venezuela, sobre todo en esa época, conseguir dólares. Dijeron que estaba dando dólares a personas que estaban protestando y se lo llevaron preso sin ningún tipo de evidencia. Estuvo preso alrededor de 2 años y fue torturado en el centro del Helicoide. El Helicoide era un edificio hecho en los años 60 en Venezuela, ícono de la arquitectura, ya que estamos hablando de la Facultad de Arquitectura, ícono de la arquitectura latinoamericana en los años 60. Hoy es uno de los mayores centros de tortura en Caracas. Les invito a ver un documental de la BBC donde personas que sobrevivieron al Helicoide cuentan su historia. En América Latina se tortura, en Venezuela se tortura, y no hablamos lo suficiente de eso. Ese mismo año recibí una invitación para salir de Venezuela. Me contactó una organización holandesa, justamente por el tweet de Madonna, que quería invitarme para el orgullo gay de Ámsterdam. Esta organización tenía tiempo trabajando con personas venezolanas y recuerdo sus palabras. La mayoría de los venezolanos con los que trabajamos terminan de trabajar con nosotros porque o los matan o están presos. 2014 fue uno de los años más fuertes para la democracia en Venezuela y cambió muchas cosas. Así que terminé tomando la decisión, no solamente por la persecución sistemática, por crecer en un país donde mi realidad, mi dignidad no eran reconocidas, sino también ese tipo de atención el activismo. Ser activista en Venezuela es algo que se paga con el cuerpo. Creo que en muchos lugares, pero sobre todo en sociedades autoritarias, es algo que se paga con el cuerpo, porque la democracia de un Estado no consiste, no se mide en cómo tratamos a nuestros aliados, se mide en cómo tratamos a nuestros rivales. La primera vez que yo pude caminar de la mano con un amante fue fuera de mi país. La primera vez que pude despedirme con un beso en la boca en vez de un apretón de manos fue a los 24 años afuera de mi país. Y por eso me parece que la visibilidad es importante. Y lamentablemente seguimos viviendo en realidades donde la visibilidad tiene un precio que se paga muchas veces con la vida. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Para mí el arte siempre fue un motor, y no solamente la violencia es motor de mi arte, también la búsqueda de la belleza, porque hay que saber encontrar la belleza en nuestras historias, hay que saber encontrar la belleza en el dolor, y creo que el arte, la historia del arte nos han enseñado acerca de eso. Yo crecí en un lugar sin museos, sin galerías, sin cines, y aún así decidí ser artista. Como les hablé anteriormente, el arte tiene esta capacidad de hacernos saltar jerarquías. Yo no fui a la universidad, pero estoy en la universidad hablando sobre arte. Mi trabajo me da valor y también da valor a quienes pueden observarlo. Si prestamos atención a la historia del arte, podemos entender la humanidad. Creo que podemos entender acerca de luchas sociales mexicanas si prestamos atención a la obra de Diego Rivera y muchos más, porque este es un país, es una potencia cultural. Creo que podemos entender acerca del consumismo a través de la obra de Andy Warhol, podemos entender acerca de los campos de concentración que tenía Fidel Castro en Cuba gracias a la obra de Reinaldo Arenas. Podemos entender acerca del SIDA y la pandemia del SIDA a través de la obra de Keith Haring. A mí los artistas, otros artistas, me enseñaron que había valor en mi historia y que había que intentar contar la realidad que estaba viviendo en ese momento.
Creo que hay que aprender a encontrar belleza en nuestras historias, por muy dolorosas que sean. Creo que de la literatura de Lorca aprendí que hay también belleza en esas horas oscuras, que tu trabajo puede ser un testamento para que no estés. A través de personas como Pedro Lemebel, entendí que lo que muchos consideran marginal, para otros puede ser un universo completamente distinto y poderoso. Y te da una voz. El arte es la voz del artista. Y es una voz que puede ser compartida, pero porque nace un proceso individual, muchas veces el producto es colectivo, forma parte de la humanidad. He tenido la oportunidad de dar esta conferencia, estas palabras con muchas otras personas en el mundo. Y para mí siempre es especial porque yo crecí en un entorno donde me dijeron que los artistas o no se bañaban o se morían de hambre. Y yo me baño y pago mi renta. Me inspiraron otros artistas y he conocido personas que me dicen que se sienten inspiradas por mi trabajo. Y ese es el ciclo de la inspiración. El arte es importante y los artistas son importantes porque nos recuerdan que los seres humanos tenemos la capacidad de sentir admiración por personas que no conocemos, que tenemos la capacidad de crear obras que permanecen en el tiempo y nos enseñan acerca de quiénes fuimos como seres humanos. Además de esto, el arte nos recuerda que hay esperanza. Y la esperanza, sobre todo en tiempos de conflicto, es fundamental para sobrevivir. Mi trabajo apuesta por representar la realidad de personas que tienen historias semejantes a la mía. Y cuando me refiero a historias semejantes a la mía, me refiero a personas cuya identidad sigue siendo tratada de ser suprimida. Es importante la representación positiva de realidades distintas a la nuestra, porque nos ayuda a hacer la cultura diversa. Y la diversidad es la mayor expresión, me parece que es la expresión más natural en el mundo. Vivimos en un mundo diverso. Mi trabajo me ha ayudado a sanar mi identidad, porque justamente luego de salir de una sociedad donde mi identidad no estaba permitida, pude darme cuenta supongo, del daño, pero no me acercó a otros. Yo crecí en una sociedad muy aislada y mi trabajo me llevó a tener una comunidad, me llevó a ser parte de una comunidad. Puedo decir que mi trabajo me ayudó a sanar mi identidad. Y es importante poder sanar nuestras identidades, es importante poder seguir creando expresiones culturales que cuenten la realidad de otros. Y es probable que no todo el mundo se abra a estos cambios. Creo que en el camino siempre encontraremos mentes que no podrán abrirse y mentes que sí podrán abrirse. Y creo que nuestra misión es encontrar a las que sí pueden abrirse. El arte tiene el poder de evocar fuertes respuestas. El arte tiene el poder de cambiar tu realidad, de cuestionar las normas y las creencias existentes, y inspirar sobre todo la empatía. La empatía, como seres humanos, es fundamental para sobrevivir. Mi trabajo me ha conectado con personas de todo el mundo porque justamente creo que ese es el poder que tiene el arte. Nos acerca, nos recuerda que nuestras capacidades pueden conmover a los demás, pueden inspirar también a los demás. Ese mismo ciclo de inspiración se transformó en mi testimonio. Mi trabajo es mi testimonio. Es la historia de un venezolano queer en tiempos de migración masiva de venezolanos debido a la dictadura chavista. Es la historia también de un artista inmigrante. Mi trabajo es personal porque lo personal es político cuando están en juego tus derechos civiles y tu dignidad. Mi trabajo va a ser también mi testamento cuando ya no esté. Es importante para mí también
y, como les dije anteriormente, mostrar mi trabajo y estar en contacto, traducir las vivencias de nuestra realidad, de este momento histórico que vivimos a través de creaciones artísticas. Porque sobre todo en tiempos como estos, donde el mundo parece partido en dos y donde luego de una pandemia mundial parece imposible sentir esperanza por un futuro mejor, creo que es el momento donde más debemos buscar el arte, porque nos recuerda que hay esperanza, y la esperanza es esencial para sobrevivir. Gracias. Bueno, quería compartir con ustedes el mural que hice para Netflix, para la serie La Casa de las Flores. Mi trabajo me ha permitido viajar alrededor de muchos lugares y nada, simplemente quería compartirlo con ustedes. Gracias por estar acá, por su atención y siguiente diapositiva. Gracias. Muchas gracias, Daniel. En una parte de tu exposición planteabas que el arte es la voz de la persona artista, y siento que en ese sentido, pues las personas que estamos aquí atestiguamos un momento artístico y conectamos desde el sentido con todo lo que nos has compartido. Creo que hay muchos ángulos desde los que puede ser escuchada, leída y nutrida la vida a partir de todos los saberes que tú nos compartes en este espacio. Quizás haya alguna pregunta, alguna intervención que quiera plantearse en este espacio. Sin embargo, me gustaría solamente, de manera muy rápida, rescatar 4 puntos que en mi caso pues me atraviesan. Es irremediable, cada quien habla desde su propio lugar de enunciación, y que me parece que es fundamental que podamos enfatizar en este espacio. Lo primero es que nos recuerdas o nos planteas que el arte y el activismo no siempre conversan, pero cuando lo hacen tienen potencialidades maravillosas, como es el caso de tu trabajo. Y creo que esa es una convocatoria a que sigamos pensando en lo importante que es politizar el trabajo que hacemos desde los diferentes lugares en los que cada quien hace su vida. En este caso estamos aquí en la Facultad de Arquitectura, y la arquitectura pues tiene su dimensión política, por supuesto, y me parece que todo el trabajo que está haciendo Alexandra también tiene una dimensión política maravillosa, y estas conversaciones, estos encuentros son actos políticos, ¿no? Desde esa mirada constructiva. Lo segundo es que, en efecto, que hay que cuestionar el sistema en el que vivimos, que sin temor a exagerar, me parece que hay suficientes evidencias para demostrar que tiene, así como está configurado actualmente, una orientación necropolítica, al menos como lo plantea Foucault, en el sentido de que los sistemas de desigualdad están orientados a la muerte, ¿no? Y si la muerte es ese punto extremo que ocasiona los sistemas de desigualdad, entre la muerte y la vida hay también muchas otras producciones de dolor, de heridas, de malestares que van precarizando la vida de las personas. Y creo que algo fundamental de tu trabajo, que se ve en tus obras, que se ve también en tu narrativa, es que no desconectas la manera como confluyen estos sistemas de desigualdad productores de precariedad de las vidas, el racismo, el autoritarismo, el sistema heterosis patriarcal, la xenofobia, y me parece que es realmente importante que sigamos pensando desde esos lenguajes. Lo tercero es que frente a esos sistemas de desigualdad y de esa orientación a la muerte que producen, hay estrategias de sobrevivencia. Yo jamás desacreditaría el silencio como una estrategia de sobrevivencia, porque hay personas que eso es lo que tienen, la posibilidad de callar, y
desde ese lugar esperar que algo ocurra y por supuesto que nunca me atrevería a cuestionar esa forma política de sobrevivencia. Finalmente las disidencias existimos y resistimos desde que estamos en el mundo y sin embargo, aun cuando el silencio puede ser una estrategia que no desmerecemos, el activismo es otra posibilidad, ¿no? Que también abre puertas, que también abre ventanas, que también abre potencialidades y a mí pues me encanta escuchar tu historia porque es inspiradora en ese sentido y porque al mismo tiempo nos aleja del cinismo y el pesimismo de aceptar el sistema como es. Creo que esa rebeldía es algo maravilloso de tu trabajo, Daniel, y me gustaría pues cerrar este ejercicio pues de dialogar contigo para también escuchar a más personas con una palabra que utilizaste que a mí me encanta porque me recuerda a Kenia Cuevas, que es una de las activistas, quizás la activista que más admiro de este país, transactivista, maravillosa. Tú utilizaste la palabra revancha, Kenia utiliza la palabra venganza, pero en un sentido que no tiene que ver con la idea de venganza que el sistema heterosis patriarcal nos ha enseñado, que es la de la violencia, ¿no? Tú nos muestras tu tweet de Madonna, nos cuentas por todos los lugares en los que has estado. Voy a decir algo a ver si no están en desacuerdo conmigo, pero si fuera el caso lo platicamos. Pero pues yo siento que este teatro, este espacio, es uno de los lugares más emblemáticos de la universidad. Entonces, si después lo quieres decir, yo creo que también has estado en uno de los lugares más importantes de la universidad, también en la Facultad de Psicología, pues en lugares donde la escucha y la construcción de saberes es muy importante, al menos para la universidad. Y creo que esa revancha que tú planteas es fundamental para entender pues, las posibilidades de financiamiento que tenemos. Y hablaba de Kenia Cuevas, con eso voy a cerrar. Kenia Cuevas utiliza la idea de venganza en esta maravillosa frase que muchas personas citan dentro del activismo de disidencias: nuestra venganza es ser felices. Y creo que cuando hablamos de esa venganza, no estamos hablando de la venganza de precarizarle la vida a alguien más, sino de hacer más digna, más vivible y más gozosa nuestra vida, y creo que no nos merecemos menos. Así que muchas gracias porque ha sido, yo creo, que un espacio maravilloso para recordarlo, Daniel. Pues antes de público, quisiera hacer alguna pregunta, alguna intervención antes de irnos a inaugurar la exposición del activismo de Daniel Arzola. Sí, la pregunta era como un poquito saber un poco más del proceso de cómo saliste de Venezuela. Lo comento porque tengo como muchos amigos en Twitter que justo son de Venezuela, que seguramente debes saber como que en Twitter hay toda una comunidad gay, ¿no? En esta red social. Y justamente, bueno, de hecho, como que he sido parte de este flujo migratorio a través de Twitter, ¿no? Personas que me han contactado como para que las ayude a venir a México y tal. Entonces me gustaría saber cómo fue tu proceso. Mi proceso fue muy particular porque yo no creo que pudiese haber salido de Venezuela por mis medios. Yo crecí en un pueblo, en un barrio bastante pobre, con una mamá que fue madre y padre, donde yo fui la primera persona de mi familia en montarse en un avión, por ejemplo. Fue también la primera persona de mi familia en salir de Venezuela. Entonces, por mi medio fue una decisión muy difícil, porque cuando yo estaba en Venezuela, el salario mínimo era alrededor de los $9 por mes. Y un pasaje de avión te puede costar $1.000. Y cuando yo vivía en Venezuela, la inflación era quizás del 300-400%, ahora es del 1000%. Y quizás dentro de 3 meses va a ser del 1200%, porque el país sigue en caída libre desde hace mucho tiempo. Yo salí de Venezuela gracias a que una organización en Holanda vio un tweet que hizo Madonna sobre mí, que me incluyó en un proyecto, y bueno, el poder de Madonna, mucha gente me contactó, y entre eso estaba esta organización que me dicen, bueno, podemos ayudarte a salir y ubicarte en otro país de América Latina, o te puedes convertir en un refugiado en Amsterdam.
yo decidí irme a América Latina porque yo había pasado toda mi vida queriendo ser artista, sabía que quería ser artista, y mi trabajo finalmente se estaba viendo. Finalmente yo sentía que por primera vez en mi vida el mundo había notado que yo existía, tenía una voz. Entonces también para mí fue el tema de sentir que yo tenía que rescatar a mi familia de Venezuela, cosa que logré hace 5 años. Están todos en Santiago. Pero yo salí de Venezuela en situaciones extraordinarias. Yo jamás me hubiese podido pagar un boleto de avión. Y ni hablar de cómo el Estado venezolano utiliza la corrupción del pasaporte para controlar personas. En una gran crisis con los pasaportes venezolanos, cuesta mucho, puede esperar años para conseguir un pasaporte, lo cual es un derecho básico, que lo utilizan para instrumentalizar su poder en contra de los venezolanos. Entonces fue un poco cinematográfico mi salida de Venezuela, pero hay personas que salen de Venezuela caminando y están allí. Yo creo que no hay podemos discutir 1000 cosas acerca de Venezuela, y en el camino lamentablemente he encontrado personas que me dicen: pero tu experiencia, eso no es verdad, tú realmente sentiste que tu país te quedaba muy chiquito y te quisiste ir. Va a haber gente prejuiciosa que defiende sus ideas por conveniencia. Me parece que son ideas más ligadas al ego que a la realidad, pero no hay mayor evidencia de un Estado autoritario que la mayor diáspora que se ha tenido este continente en este siglo. Somos casi 8 millones de venezolanos que hemos tenido que dejar el país, y estoy seguro que si no regresa la democracia de Venezuela, seremos 10 millones de venezolanos, seremos 12 millones de venezolanos para un país que tiene una población alrededor de los 30 millones de venezolanos. Esa es un poco mi historia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún planteamiento? Daniel, me gustaría preguntarte qué sigue o cómo, hacia dónde crees que va a crecer tu práctica. Es muy conmovedor ver cada vez más cómo llegas a más personas, y estamos muy orgullosos de tenerte aquí en la facultad, pero ¿hacia dónde te interesa avanzar con esta carrera ahora que la tienes? Gracias. No lo sé. Mira, para conectar un poco con lo que tú comentaste, ¿no? Yo creo que el éxito es lo mejor de las revanchas. Y esto de aprender de ser feliz en la mejor revancha me parece precioso. Para mí es un triunfo estar aquí en la universidad, en un espacio como este, ¿no? Realmente no tengo idea. Creo que cada vez me acerco más a la academia. Yo nunca tuve el chance de ir a la universidad porque era sobrevivir o estudiar. Y sobreviví. Sin embargo, mi trabajo me ha acercado a muchas universidades y he tenido la chance de acercarme cada vez más. A mí me encantaría estudiar, amaría estudiar. Creo que soy un eterno estudiante, siempre quiero aprender, siempre estoy tratando de saber lo nuevo y de evolucionar. Me encantaría terminar mi libro. Tengo una amiga acá que sabe que tengo años escribiendo este libro, ahora me dice. Siempre me dice: termina el libro. Me encantaría terminar el libro porque creo que es importante, creo que siento que es una deuda, no para mí, sino para alguna persona que quizá se enfrenta a las cosas que yo me enfrenté, que no era nada único. Mucha gente se enfrenta a lo mismo. Lamentablemente, la generación que estaba antes en Venezuela se enfrentó a lo mismo, y la generación que está creciendo ahorita quizá la tenga peor. Entonces, creo que mi misión o lo que me gustaría hacer es poder seguir contando esta historia y voy a encontrar otras maneras de contarla, no solamente a través de la parte gráfica, sino escribir. A mí también me gusta mucho escribir poesía, que para mí la poesía no es más que dibujar con palabras. Si quisiera poder seguir contando esto. Muy rápidamente, a mí me encanta el título de la presentación que hiciste, Daniel. Y me gustaría un poco que nos contaras cuál ha sido tu experiencia con tu propia obra en ir observando, digamos, ¿no? Como este cuestionamiento de los prejuicios y de la homofobia en otras personas.
si te ha tocado, ¿no? Como experimentarlo, vivirlo y realmente que sea algo fáctico, ¿no? O sea, que sea como un hecho, el observar cómo toda tu arte puede llegar a mover las identidades y las conciencias, pero sobre todo los prejuicios de las personas. Casi siempre que el trabajo está expuesto en lugares públicos lo vandalizan, lo cual es una respuesta, es un termómetro me parece, de la sociedad, del entorno donde se expone. Para ponerte un ejemplo, yo tengo este mural en el metro de Buenos Aires, en el subte, en la estación Carlos Jáuregui, y el mural lo reemplazan al menos unas 7 veces al año porque lo vandalizan todo el tiempo. Hay una imagen de 2 mujeres besándose, es la imagen que más vandalizan. Otro caso específico, otra historia que aparte me conectó muchísimo con mi trabajo, me conectaba con mucha gente, pero también en el año 2014 hubo un estudiante en Colombia llamado Sergio Urrego que luego de sufrir acoso por parte de sus profesores, porque también los adultos acosan a jóvenes LGBT, por sufrir acoso de sus profesores y de su entorno, Sergio decide quitarse la vida y saltar de un centro comercial en Colombia. Una de las últimas cosas que Sergio publicó en su Facebook, donde publicó su carta de despedida, utilizó una ficha de No Soy Tu Chiste. Y eso lo conectó por siempre con su mamá, Alba Reyes, que en este momento lleva a la Fundación Sergio Urrego en Colombia para tratar de prevenir el suicidio en adolescentes. Alba me pidió que hiciese el logo. Yo dibujé a Sergio cuando todo esto pasó porque obviamente te deja en shock, ¿no? Como una persona que hizo tu trabajo y sobre todo en un mundo tan doloroso como lo es el suicidio, ¿no? Para su familia, para su mamá, para sus compañeros, igual para la comunidad, me parece, LGBT en América Latina es una gran herida. Y esto sigue pasando constantemente porque nuestras identidades son debatidas, creen que tu existencia es una opinión. Mi existencia no es una opinión, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Existo. Y ya. Hicimos un mural de Sergio Urrego en Colombia y no duró ni siquiera 3 días. Lo vandalizaron. Entonces, cuando el trabajo cuando está generalmente en espacio público, dependiendo de las realidades, pues casi siempre el trabajo que va haciendo, estás ahorita en este momento en la ciudad de Lyon, en Francia. Tengo un convenio con la ciudad de Lyon desde hace alrededor de 3 años y estaban paradas autobuses, paradas de metro, y lo vandalizan todo el tiempo. Pero se puede reemplazar porque mi obra, como dije anteriormente, es activismo. Pero pasa todo el tiempo. No sé si me está adelantando. Antes de la conferencia, vimos como todas las imágenes, todos los pósteres que había y bueno, es que yo soy de Guerrero, entonces me llamó mucho en particular uno, que es el de los 43, el Sinapa. A mí me gustaría como saber qué te inspiró, no sé si eso se va a platicar más tarde. Sí, pero con gusto te puedo decir, yo creo que el caso de los 43 normalistas es una de las peores cosas que nos ha pasado como continente. El estado encubriendo, la desaparición de ellos, todo lo que significó el no tener, es un poco lo que comentaba acerca de Venezuela. A veces, sobre todo yo que viví en Argentina y en Chile, está como todo este asunto del activismo y la militancia, de condenar las dictaduras de los años 80, pero tenemos barbaridades semejantes ocurriendo en esta década. O sea, lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa me parece que es una gran herida en el continente, que no haya ni verdad ni justicia, que todavía no se sepa realmente qué pasó, que todavía no haya verdad ni justicia. Me parece que es una herida grandísima, es una gran deuda que tenemos como sociedad, no solamente en México. Me parece que es uno de esos actos que ensangrenta y llena de sangre todo el continente. Y creo que la obra nació de allí. Yo, cuando me enteré de esto, me pareció atroz. Yo recuerdo que hice esta obra y la publiqué, creo que fue en Tumblr, y me contactaron de
un grupo de activistas que estaban haciendo un libro sobre los 43 y me parece que es un caso que hay que seguir visibilizando. No podemos olvidar, hay que seguir construyendo memoria. Yo creo que con mi trabajo lo que trato de hacer es construir memoria. No podemos olvidarlo. Sería imperdonable olvidar ese tipo de masacres. Y hay que seguir buscando verdad y justicia. Entonces, desde mi posición, desde mi postura, al menos era uno demostrar a la gente en Venezuela, a la gente en Chile y en Argentina, la historia de los 43. Y donde juego esta obra, donde la puedas poner, es acerca de eso, acerca de seguir hablando. No podemos olvidar. Es imperdonable olvidar. Excelente. Pues si no hay otra pregunta o intervención, les planteo que aquí cerremos este espacio de conferencia para pasar a la inauguración. ¿Sí, verdad? Muy bien, pues ¿quién le damos un aplauso más a Daniel? Y Rubén. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en la inauguración de esta maravillosa exposición por el artista Daniel Arzola. Nos da mucho gusto compartir con todos ustedes este momento, digamos, porque creemos que es una obra que bien vale la pena que sea exhibida y que sea vista por la mayor cantidad de personas posibles, porque habla de cosas que son importantes, que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos, por la defensa de las personas a definir su propia identidad, ¿no? Y a que sean respetadas independientemente de lo que decidan hacer, pensar, ¿no? O imaginar en la vida. Así que, pues bueno, les agradezco mucho, principalmente a Dino, el director de la facultad, que haya abierto la posibilidad para hacer la conferencia que acabamos de tener con Daniel, pero además para tener esta maravillosa exhibición en el vestíbulo de esta maravillosa facultad. Así que bueno, me gustaría irle dando la palabra a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy aquí, que me va a ayudar Daniel, para que no se me olviden los nombres. Pues bueno, obviamente nos acompaña Dino, que es el director de la Facultad de Arquitectura y que seguramente todas y todos conocen aquí. Está con nosotros el maestro Bruno Velázquez Delgado, quien es el coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en el Arte. Nos acompaña el maestre Rubén Hernández Duarte, quien es el responsable de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la UNAM. Y nos acompaña también Gabriela Álvarez, quien es la representante de la Dirección de la Facultad de Arquitectura en la Comisión Interna para la Igualdad de Género, la CINIG. Me gustaría darles la palabra a cada uno antes de hacer la inauguración oficial. Así que me gustaría mucho empezar con Dino, con el director de la facultad, para que nos dé unas palabras de esta inauguración. Muchas gracias, Alexandra. La verdad es que estamos muy contentos de tener a Daniel Arzola hoy en la Facultad de Arquitectura. Estamos saliendo de una conferencia estrujante, donde nos contó su vida, su experiencia en Venezuela, su salida, donde tuvimos los comentarios muy pertinentes de Rubén alrededor de esta experiencia. Que no cabe duda, el mundo está cambiando, afortunadamente, lleva muchos años. Yo terminé mi preparatoria en 1979,
y salimos de aquella generación que salimos solo 4, estudiamos arquitectura y uno de ellos era homosexual y se fue a estudiar a Polonia porque no podía vivir aquí. Y tristemente falleció de SIDA. Fueron aquellos años terribles, ¿no? Donde aquella pandemia pavorosa pues, sesgó muchas vidas. Comentaba con Daniel que conocer su historia es impactante, pero lo que es más impactante es saber que hay miles de historias que no conocemos semejantes a la suya. Pero bueno, estamos aquí para inaugurar, después de esta conferencia, que se tituló No soy un chiste, vamos a hacer esta inauguración en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, que se conmemoró el pasado 17 de mayo, así como para conmemorar también el mes del orgullo LGTBIQ+, el próximo mes de junio. Dada la importancia de estas fechas para nuestra universidad, la Facultad de Arquitectura se complace en recibir la exposición y conferencia del activista Daniel Arzola. También este término de activista es nuevo para mí, me parece muy afortunado. Organizadas por la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Tenemos aquí a Bruno Velázquez, a quien le agradezco su presencia, además hermano de un arquitecto egresado de esta facultad. En coordinación en vinculación con la Coordinación para la Igualdad de Género, con la Facultad de Psicología, la Casa Universitaria del Libro, la CASUL de la Colonia Roma y el Laboratorio Experimental sobre Discriminación y Cohesión Social. Estas actividades se suman al trabajo de la universidad para visibilizar y reconocer la lucha por los derechos de las poblaciones sexodiversas. En ese sentido, se han abierto estos espacios para dialogar con las comunidades del arte y la reflexión. La exposición estuvo ya en la Facultad de Psicología acompañando la presentación del libro Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos. Alexandra está aquí presente y viajará la próxima semana a la CASUL, a la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma, para acercarse al público universitario desde diferentes espacios. Nos parece muy importante que la UNAM difunde en sus diferentes sedes esta exposición y esta experiencia de Daniel Arzola, activista que recibimos con mucho cariño en la facultad. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la inauguración de Arquitectura. Ahora me gustaría darle la palabra al maestro Bruno Velázquez, que es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela para los Derechos Humanos en las Artes. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos, yo estoy sumamente agradecido de expreso mi admiración, mi respeto y me puedo impresionar como filosofista. Creo que no debemos olvidar. Acá en México van varios años estuve documentado. Se cometen alrededor de 80 asesinatos de personas que pertenecen a la comunidad queer, siendo la mayoría de estos asesinatos transfeminicidios, 80 al año, ¿sí? Y no solo eso, sino que a nivel mundial hay 67 países que siguen condenando la homosexualidad como un delito y la castigan, ya sea con encarcelamiento o incluso con la pena de muerte. Esa es la realidad en la que estamos. Y por lucha, también que la lucha de muchas personas que más acompañamos, no solamente se restringe a combatir la homofobia, la transfobia, sino que creo que la causa converge en muchas causas que a la Cátedra Nelson Mandela le importan señaladamente, que es el aprecio por la diversidad, la cultura de los derechos humanos, la cultura de paz, el interés superior de las infancias y las juventudes y la salud mental. Y todo eso tiene que ver con lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, desde la cátedra no podemos estar y sentirnos más felices y afortunados de contar con tu presencia y con tu obra, porque efectivamente los derechos humanos en las artes son quizá uno de los medios más potentes para ir generando conciencia, ir también abriendo debate e ir sensibilizando a las personas, porque
La homofobia y la transfobia son una de las formas del odio, como es el racismo, y la xenofobia, y el odio hay que incorporarlo. Debemos incorporar al odio y me encanta la idea de la visión de afuera. Si nuestra tendencia será ser felices, en la cátedra tenemos una idea que nos orienta, que es hacia la construcción política de un mundo libre de violencias, donde todas las personas puedan buscar y construir su felicidad sin tenernos libres. Entonces, también muchas gracias, gracias a Lisa, gracias a Mariana, por toda la cátedra, a Gaby, a Bela Kelly, a todas y todos ustedes, a mi padre que está por acá, a Jimmy, por acompañarnos sobre eso. Muchísimas gracias, Jimmy. Ahora le quiero pedir el micrófono a Rubén Hernández, que es el responsable de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación. Muchas gracias, Alexandra. Yo también me quiero sumar a la alegría de que la exposición de Daniela Arzola tenga lugar en esta Facultad de Arquitectura. Veo caras de personas muy queridas en este espacio y me da muchísimo gusto pensar que todas las personas integrantes de esta comunidad y visitantes que transitan la Facultad de Arquitectura, pues teniendo contacto con la obra de Daniela Arzola, que irrumpe en un sentido maravilloso el tránsito por este espacio y que arroja experiencias y saberes disidentes, y yo creo que es importante que nos sigan nutriendo como comunidad universitaria. Para no tardarme, solamente quisiera recuperar una de las palabras que también Daniel nos compartía en su conferencia hace un momento. Él decía que considera que su obra es indestructible. Y cuando hablaba de que su obra es indestructible, se refería a la dimensión material, y yo estoy justamente de acuerdo también con las evidencias que compartiste desafortunadas de vandalización de tu obra. Y solo me gustaría decir, y lo digo a título personal, pero me imagino que será también el caso de muchas personas, creo que la indestructibilidad también tiene una dimensión subjetiva, porque el contacto con tu obra, el contacto con estos diálogos disidentes, con las representaciones desde las cuales entrecruzas tus experiencias y las acomodas en tu lenguaje activista, también yo creo que deja huella en las personas. Y también nos volvemos de alguna manera como en tránsito, en partículas que también sostenemos la memoria colectiva de tu obra, y me encanta que cada vez más personas la conozcan. Me encanta que también pues tenga esta dimensión de contagio, ¿no? En el sentido alegre y maravilloso de la palabra, y pues muchas felicidades. Ojalá que esta exposición también surjan muchas otras más, y también muchos diálogos en la comunidad de arquitectura y en todas las comunidades que construyen la ciudad. Muchísimas gracias. Ahora le quisiera dar la palabra a Gabriela Álvarez, que es la representante de la dirección de la Facultad de Arquitectura de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Gracias. Muchas gracias, personal, muchas gracias a todos, muchas gracias, Daniel. Creo que hoy para la Comisión Interna es un día muy importante. Por una parte, celebramos la segunda jornada naranja, que tiene como propósito utilizar las herramientas que tiene la comunidad a su disposición para el autocuidado y contrarrestar las violencias que nos atraviesan. Es una jornada muy especial también porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Higiene Menstrual, con una serie de conversatorios, con una colecta a la que nos invitamos a sumarse y otras actividades. Entonces creo que es increíble que hoy también pase esto, ¿no? Creo que suma a esa labor que queremos hacer de darnos a todas, todos y todes. La verdad es que me llama mucho la atención el nombre de la exposición. En marzo hicimos un evento en torno al 8M que se llamó A mí no me da risa tu chiste, y justo en este espacio lo llenamos de carteles con frases que buscaban contrarrestar las violencias en la comunidad, ¿no? A mí no me da risa tu chiste, tengo que salir de esto, voy a salir al baño, había como una serie de frases. Creo que es muy bonito que ahora usted está en este marco del mes del orgullo. Nos gusta que el vestíbulo se empieza a convertir en este espacio como muy vivo, en el que todas, todos y todos tenemos lugar para
expresarnos, para decir lo que sentimos, para darle voz a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias también, muchas gracias a la CEO, muchas gracias a la dirección por permitirnos tener estos espacios y a ustedes gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pues ahora, antes de darle la palabra a Daniel, que es la figura del día de hoy, nada más quiero hacer un rápido agradecimiento a 4 personas que están aquí, que han participado activamente. Está por allá Fernández Rubero, ¿no? Que es el encargado de las exposiciones. La verdad, toda la configuración del espacio fue gracias a él, así que Fernando, te lo agradecemos muchísimo. A Mariana Díaz, que está por acá, de la Cátedra Nelson Mandela, que ha sido incansable, ¿no? Para poder llevar a cabo todos estos eventos, que se los agradezco muchísimo. Carolina Maquis, obviamente de la facultad también, que fue nuestro contacto y logramos sacarlo. Todo muy bien, muchas gracias. Yacito Danaya también, de la ESIBU, de la Coordinación para la Igualdad de Género, quien también ha sido un excelente contraparte. Así que muchas gracias a todos y a todos. Y pues ahora sí, Daniel, te toca. Gracias. ¿Se escucha? Me pregunto, pero no soy muy hábil con esto. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor, es un regalo, sobre todo un triunfo estar aquí como persona venezolana en un espacio de otro país, en una academia además. Lo valoro mucho, se siente como una victoria, se siente como la revancha por estos espacios. Sean bienvenidos, bienvenidas. Más allá de contarnos cualquier cosa, lo que me gusta hacer, aprovechando su presencia, es que voy a darles una visita guiada, exclusiva, por la exposición. Así que si me siguen, yo voy, les cuento un poco, conversamos y bueno, vamos. Bueno, yo creo que voy a empezar por acá. Para la selección de obras de esta exposición, queríamos primero que fuese diverso, que fuese un tipo de historias. Yo tengo 10 años siendo migrante en distintos lugares, he vivido en Chile, en Argentina, en Uruguay, actualmente vivo en Estados Unidos. Y me ha tocado vivir cerca muchas realidades. Yo creo que estaba todavía por salir de Venezuela cuando sufre el caso de los 43 normalistas. Y fue lo que me impactó justamente durante la conferencia que estaba comentando cuán importante es seguir hablando de esto, cuán importante es crear memorias, cuán importante es no olvidar. Y me parece que el caso de los 43 estudiantes normalistas de Proximapa es uno de esos casos por los cuales hay que seguir gritando, pidiendo verdad y justicia. Y este trabajo lo hice primero porque hay que crear memoria acerca de esto y creo que está prohibido olvidar lo que sucedió. Y aparte de esto porque me parece que no solamente es una idea para México y su democracia, sino también es una idea para la democracia latinoamericana. Y esta obra pues, habla de eso. Tengo entendido que hay un libro de ilustraciones sobre las partes normalistas, porque recuerdo cuando hice esto, los meses me pidieron la ilustración. No tengo una copia del libro, pero sí que tengo que tener un equipo. Y esta ilustración forma parte también de ese libro. En el año 2020, me mudé a Minneapolis, Minnesota. Me estaba quedando en el sur de Minneapolis cuando George Floyd fue asesinado brutalmente por la policía. Me estaba quedando justamente en el mismo barrio donde lo asesinaron. Justamente en el mercado donde me encontraba comprando una pizza congelada, fue el primer mercado que quemaron durante las protestas. Me tocó vivir muy de cerca las protestas que empezaron en el año 2020 y esta hora de George Floyd, la gente con la intención de crear memorias, los nombres que están alrededor, las personas que fueron asesinadas por la autoridad policial. Lamentablemente, en el año 2020 hasta
esta fecha han ocurrido muchos más asesinatos por parte de violencia de autoridad policial en Estados Unidos. Ok. Hay otro por acá atrás. Esta obra se llama Indetectable igual Instancia Invisible. Es una obra que hice para hablar de la indetectabilidad del VIH. Yo creo que una de las grandes victorias que ha tenido la ciencia ha sido permitirle a una persona con VIH, aunque no tengamos una cura, creo que es importante trabajar en la cura, pero la indetectabilidad no supone la cura, pero me parece que es una victoria que tenemos hasta el momento como humanidad. Ahora que sobrevivimos a una pandemia, que es la pandemia del COVID, la pandemia del VIH, sí, creo que es la pandemia que más golpeó a la humanidad en los últimos tiempos, ¿no? Y esta obra me parece que nace con la necesidad de educar. Creo que no todas las personas en América Latina estamos conscientes que si una persona es diagnosticada con VIH y toma medicación diaria, el virus baja tanto que inclusive si hay alguna actividad, digamos, sexo sin condón o inclusive transfusión de sangre, el virus, la presencia del virus es tan baja que no se puede transmitir. Entonces una persona que es indetectable, que vive con VIH, no puede transmitir el virus a más nadie y puede tener una vida plena y normal. Es importante hablar de esto, porque creo que no se habla lo suficiente. Creo que todavía el estigma es muy grande para las personas que viven con VIH y lamentablemente muchas personas deciden vivir en silencio por el estigma que hay. Si hay una enfermedad que todavía no tiene cura, que sigue presente en la humanidad, es la ignorancia. Creo que la ignorancia hay que combatirla con conocimiento y hablar más de este caso de cosas. Indetectable, intransmisible. Esta pieza se llama Cuerpo y Corazón de la Migración Forzada y habla del impacto en la salud mental que tiene para las personas que migramos el estar lejos de casa, el no tener lugar al cual volver. Me parece que hay una diferencia entre migrar y migrar de manera forzada. El que migra por buscar nuevas oportunidades, el que migra de manera forzada, el migra para sobrevivir. Y eso tiene un gran impacto, no conocemos lo suficiente de cuál es el impacto en la salud mental para las personas que migramos y no puedan progresar en nuestro país. Nuestra identidad se fractura, nuestros procesos se interrumpen, nuestra cultura cambia, nuestros talentos se desconectan de nuestro país. Y esta obra nace para hablar de ese peso. Vivimos las personas que migramos de manera forzada, con una vida de una forma. Este más se conecta un poco con la obra que tengo de Invisible, porque todos los años para mí es importante crear arte que hable sobre la situación de las personas que viven con VIH. Sobre todo como personas queer, siempre se utiliza el VIH como arma que encuentra para tratar de la sexualidad. Y me parece que una persona sea VIH negativo o VIH positivo, todos tenemos un estado de VIH, sea positivo o negativo. Y esto fue una comisión para la San Francisco AIDS Foundation, que es una fundación que trabaja y investiga no solamente para encontrar la cura, sino para combatir el estigma a la que se tratan las personas que viven con VIH. Esta pieza es un retrato de Franco, la concejala y activista bisexual brasileña que fue asesinada por su condición de mujer negra y bisexual. Para mí como artista es importante crear memoria de estos personajes como latinoamericanos. Es importante saber
tipo de injusticias a las que nos enfrentamos como continente y el tipo de voces y personajes que deben ser olvidadas. La historia de Marielle Franco todavía es una espera por justicia, todavía hay muchas investigaciones que siguen vinculando a personas de su familia por el asesinato de Marielle Franco, y es importante para mí, como artista, exponer este tipo de realidades, crear conciencia. Decirles a ustedes, si no se conocen a Marielle Franco, busquen la historia de Marielle Franco, investiguen. Creo que cuando olvidamos a aquellos que fueron violentados, la violencia gana. Y creo que es mi misión como artista recordar este tipo de personajes, recordar que esa también en su presencia y todo lo que significa para Brasil un personaje como Marielle Franco. Muy bien. Quería sentir. Quería sentir. Ay, claro que quería que hablara. En el año 2018 visité la Ciudad de México por primera vez por la invitación de Alexandra Guinart, que realizaba este coloquio sobre sexo, discriminación y derechos humanos. Y me pareció muy interesante porque yo creo que una de mis misiones como la misión de los artistas es tratar de incidir en la cultura para cambiar estos estereotipos dañinos y humanos que se instalan en nuestra cultura. Los artistas tenemos la capacidad de, a través de creaciones sensibles, cambiar la manera como percibimos. Cómo exponemos algunas realidades que son diferentes a la nuestra. Para el prejuicio no es algo que se en la cabeza. Para el prejuicio es una cárcel y creo que todos tenemos prejuicios. Pero no pensemos con el prejuicio lo que nos define, me parece. Si tú tienes tu prejuicio y te vas con tu prejuicio en la cámara, mandas a poner a alguien, me parece que es algo tuyo. Pero cuando lo utilizas para guardar los derechos civiles de otra persona, me parece que se produce un problema muy. El prejuicio es una cárcel en la cabeza y esta obra se llama Libre de Dogma y es sobre una persona que cambia su manera de pensar. El cambio es un síntoma de la evolución, sin duda. Cambiar nuestra manera de pensar nos enseña también, nos demuestra que como seres humanos somos criaturas cambiantes, inteligentes. La serie No Soy Tu Chiste fue el trabajo que me hizo quizás conocido en muchos lugares, es el trabajo que sigue exponiéndose, fue un trabajo que surgió como estudiante en el último año de la Escuela de Arte. Fue un trabajo que me cambió la vida, que también me salvó. Y se terminó convirtiendo en la primera campaña LGBT en aparecer en medios de comunicación venezolanas y también la primera campaña gráfica venezolana en hacerse viral alrededor del mundo. Y esto surgió, fue la idea de un estudiante de 23 años en un pueblo pobre de Venezuela. El arte nos puede salvar. Esta pieza también pertenece a la campaña No Soy Tu Chiste, habla sobre la libertad religiosa. Hay muchos sectores de la extrema derecha que entienden que sobre todo este movimiento norteamericano, el nacionalismo cristiano, de pensar que somos elegidos por Dios y esa visión religiosa nos da el derecho de aplastar, castigar, minimizar la existencia, la dignidad y la humanidad de otras personas. Coincido que no hay libertad religiosa, pero cuando tu libertad religiosa lo utilizas para atacar los derechos de alguien, no es libertad religiosa. Es instrumentalización de la religión para dañar a personas. Es utilizar tu religión como arma, que realmente es un gesto hipócrita. Utilizar tu religión como una máscara para tapar tus prejuicios y justificar tus violencias. Si Dios tiene un problema conmigo, que sea Él que me lo diga.
minutos y me vienes para acá. Hay que moverse. Esta pieza es muy especial para mí porque es el primer mural que hago en Estados Unidos. Es un mural que tengo en Minneapolis. Lo hice gracias a una beca que gané del estado de Minnesota. Y creo que es una obra sobre la importancia de trascender la lucha, sobre la importancia de transmitir las cosas que estamos viviendo en este momento para crear memoria y transmitir eso a nuevas generaciones. Me parece que cuando encontramos nuestra voz y logramos conectarnos con otros, florecemos en nuestra lucha. Y esta obra es acerca de eso. O sea, una vez visitaron Minneapolis, la obra está en Uptown Minneapolis. Es un afiche, es un mural de 10 metros aproximadamente, hecho originalmente de cerámicas. Y esta es la primera vez que lo expongo, así que se me cuida mucho. Sí. Y hablando de murales, este mural fue una comisión del gobierno de Buenos Aires en el año 2017. Se visita Buenos Aires, puede ir a la línea H del subte, José Carlos Jauregui. Es la primera estación de metro en tener el nombre de un activista por los derechos humanos, también de una víctima del SIDA. Carlos Jauregui fue la persona que organizó la primera marcha del orgullo en Argentina. Fue el presidente de la primera asociación civil que se organizó en Argentina. Lamentablemente Jauregui murió por complicaciones asociadas a los años 90, pero este mural, que originalmente es de 14 metros de alto, está exhibido permanentemente en el centro de Buenos Aires, además de los balcones, también los interiores con las fichas de No Soy Tu Chiste y también las escaleras. Es la primera estación de metro LGBT de América Latina. Buenos Aires, vamos a la ciudad de la primera y la última. Necesitamos más espacios públicos que muestren nuestras realidades. Y para finalizar, esto es un retrato de uno de los artistas que más me influyeron. Si no lo conocen, me gusta conocerlo. Su nombre es Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas es un escritor cubano que terminó siendo exiliado por su obra sobre la historia de Cuba porque obviamente se tenía a la dictadura de Fidel Castro. Y el relato de Reinaldo Arenas me parece maravilloso, no solamente porque habla de la homofobia, de la transfobia, de la revolución cubana, sino que también es una historia de supervivencia. Recomiendo su libro Sus memorias antes de Rochester. Reinaldo Arenas es uno de los referentes y me parece que no lo conocemos tanto, y su proceso me parece que es muy valioso e importante para cuestionar el autoritarismo y cómo el arte transforma en un testimonio para las personas que sobreviven estos procesos autoritarios. ¿Las últimas, las de atrás? Sí. En 2 minutos, ¿verdad? Sí, cerrar. Si quieres, junta las 4 o bueno, a ver cómo las... Sí, pues. Esto es otra ficha de No Soy Tu Chiste, es la pieza número 30 de No Soy Tu Chiste, creo que es una, donde un poco mi filosofía de que somos las personas, no somos una sola cosa, no somos solamente un hombre o una mujer, o un hijo, o un padre, o un novio, o un esposo, o un estudiante. Los seres humanos estamos compuestos por muchas cosas. Entonces a veces nos limitamos a definirnos como nosotros, pero los seres humanos estamos compuestos por muchas dimensiones, somos un montón de cosas. De esto no hay mucho que decir, pueden cambiar con palabras. Y esto está inspirado de un libro que leí sobre los Radical Fairies, que es un movimiento queer de los años 60, 70 de San Francisco, que se organizaron para crear como estas nuevas deidades queer en la cultura, inspirado en eso. Y el último es un afiche que mencionaron para el festival LGBT de Curazao en el 2016.
Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo. Bueno, pues nada más cerrar diciendo que agradeciéndole a Daniel la exposición, la visita guiada y invitándolo a que nos siga visitando. Muchas gracias. ¿Sí? La palabra. A ver, acá alguien quiere hablar. Bueno, pues yo formo parte de manera pequeña de un colectivo que tenemos aquí en la facultad que se llama Queer, en el que justamente hablamos todo el tiempo de problemas de género, toda la comunidad etc. Y pues a mí me parece como muy lindo que se dé esta exposición. Creo que va a ser un punto de partida como para sensibilizar al público en general y pues nada, dar las gracias a la administración de la facultad que se dé oportunidad de esto. Yo creo que ha sido como un gran cambio para mí, que ya soy de una generación pasada que esto no existía, hasta hace unos años aquí, y pues ojalá también se dé pronto la oportunidad de llegar a que tengamos los baños neutros, pero que lo logremos, y pues bueno, muchas gracias por Pues de verdad les agradecemos muchísimo a Dino, a Carolina, a toda la gente de la facultad, un maravilloso espacio. Gracias por recibirnos, por recibir a Daniel y recibir también la exposición. Y pues ojalá que la comunidad la disfrute, ¿no? Que para eso es. Muchísimas gracias a todos, todas y todos. Y pues bueno, tenemos una siguiente cápsula, siguiente semana para quien nos quiera acompañar. Se los agradecemos mucho.